cuando lo más se convierte en lo menos. Que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Conténtense con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien ha dicho: nunca te abandonaré, jamás te dejaré solo. Hebreos 13, en la Biblia, la palabra. Por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, en la palabra de Dios para todos. La insatisfacción de vida que caracteriza a tantos se explica por aquello o a quien las personas rinden culto. Es decir, con quién o con lo que da forma y contenido a su cultura personal. Cultura es un término muy interesante. Al mismo tiempo que puede ser definido como el conjunto de conocimientos, creencias y patrones de conducta de un grupo social, también se refiere a aquello a lo que las personas, las familias, las comunidades rinden culto, es decir, a lo que se adora y reconoce como su autoridad o la autoridad espiritual. Todos los seres humanos rendimos culto a alguien o a algo. Aun quienes se asumen ateos, los que presumen no creer en Dios, sostienen creencias a las que les reconocen un poder normativo en sus vidas. En estricto sentido podemos decir, adoran, reverencian aquello que da razón de ser a sus vidas. Tales creencias se convierten en los pensamientos gobernantes de su cosmovisión, es decir, de su manera de ver y hacer la vida. Tienen su propia cultura. Lo que la Biblia define tantas veces como este mundo, lo has leído muchas veces, es decir, el orden de Satanás que impera entre los hombres, también produce cultura. Tiene sus valores, sus sistemas, sus patrones de pensamiento, su lógica, sus formas de control. Quien está bajo el poder del pecado tiene la cosmovisión propia del pecado. Y como Theo Donner propone, la persona no decidió tener estos valores o presuposiciones y de pronto nunca se ha cuestionado si son buenos o correctos. Eugene Peterson describe el mundo como una atmósfera, como un humor, una condición. Y permítanme aquí proponer que esta atmósfera, el aire, el aroma de este orden, se impregna en los creyentes que están inmersos en el mundo y que son llamados a mantener su identidad dentro de tal ambiente. Impregnar, dice el diccionario, es el estar una sustancia adherida a la superficie de un cuerpo. Impregnarse de la atmósfera, de la cultura, del pecado, resulta tanto una cuestión pasiva, porque no requiere de la intención de la persona, y es también una cuestión que ni exige necesariamente del interés ni de la conciencia de la persona que resulta impregnada. El cristiano corre siempre el riesgo de impregnarse de la cultura del pecado, es decir, de hacer suyos los valores, los presupuestos, las ideologías y las conductas que no le son propios en razón de su identidad, al grado de poder asumirlos, considerarlos como suyos
y aún de justificarlos y racionalizarlos, a veces presuntamente desde la fe. Y esto resulta, hemos dicho, tanto de la normalización de la cultura como de la necesidad de ser aceptado y el interés de no vivir una constante confrontación con los que le rodean, con aquello de lo cual participa. Una de las cuestiones fundamentales de la cultura del pecado es lo que ahora llamamos consumismo, es decir, la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes que no siempre resultan necesarios. A esto la Biblia lo describe como el amor por el dinero. El dicho de Pablo a Timoteo, el amor por el dinero causa toda clase de males, resulta de primordial importancia, primero por su carácter inclusivo, toda clase de males. Pero además, dicha frase es importante porque rescata la dimensión espiritual del asunto, cuando aclara que quienes han amado al dinero codiciándolo se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, o como dice la versión que hemos leído, se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. La razón de tal desviación es que la cultura del consumismo, el engaño del orden de Satanás, hace de la posesión de alguien o de algo el sustento de la vida y por lo tanto el Señor, el Dios, la razón de ser de las personas. La cultura dominante, la cultura de este siglo, del orden de Satanás, propone que la realización personal se encuentra en la obtención de tales o cuales cosas, ya se trate de estatus, riquezas o relaciones personales. Esta propuesta es tan obvia que hemos dejado de tener conciencia de ella. Y lo cierto es que la misma se presenta de maneras novedosas, pero siempre es la repetición del mismo patrón. Necesitamos y merecemos tener más para ser más felices. Tener, se nos afirma engañosamente, nos da felicidad porque asegura nuestra vida. Está más seguro quien más tiene que quien tiene menos. Somos constructores, se nos dice, de nuestra felicidad en la medida de que nos aseguramos de tener lo que necesitamos y, sobre todo, lo que merecemos. ¿Y quién no ha creído? ¿Quién no ha promovido tales presupuestos? Presupuestos mentirosos, por cierto. Lamentablemente, tales valores mundanos están impregnando a la comunidad cristiana, a la iglesia. Existe, por ejemplo, la llamada teología de la prosperidad, una creencia religiosa compartida por muchos cristianos, quienes sostienen que la bendición financiera principalmente y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material propia. Podemos constatar la contaminación que no pocos creyentes sufren de esta propuesta cuando comprobamos que los testimonios de gratitud y las peticiones que esos creyentes hacen tienen que ver fundamentalmente con lo que se ha recibido y lo que se espera recibir. Decimos que Dios es bueno porque nos ha dado y confiamos en la bondad de Dios porque nos va a dar. No pocos califican la calidad de su relación con Dios en función de las bendiciones materiales que hayan recibido o las que no han recibido. Concluyen que si reciben lo pedido es que su relación es buena, y cuando no lo reciben o pierden algo de lo que ya tenían, lo asumen, lo consideran como un castigo o como una forma de disciplina, de reconvención divina.
Cuando Pablo dice que el amor por el dinero es la raíz de todos los males, se refiere primero al error de hacer propios los presupuestos consumistas como el sustento y la razón de la vida. Pero déjame proponerte, también se refiere al efecto multiplicador que este enfoque conlleva. Veamos. Pablo, contra lo que algunos pensarían, no se ocupa de los tropiezos financieros exclusivamente. Theo Donner nos ayuda a comprender mejor la exhortación paulina cuando rescata el término cultura del descontento como el que define a nuestra sociedad de consumo. Con la expresión cultura del descontento, Donner se refiere al hecho de que los mismos que nos ofrecen que si tenemos tales o cuales bienes seremos felices, son quienes se ocupan de generar el descontento con los bienes obtenidos, ofreciéndonos siempre algo más grande, algo más bueno, algo más hermoso, más propio de nosotros y sobre todo más propio de lo que nos merecemos. Y es que se aprovechan de un hecho fundamental, que no hay satisfacción plena cuando no se atiende la dimensión espiritual de la vida, dejando así de lado el principio fundamental que nuestro Señor Jesús resumió cuando dijo: la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Revisa Mateo 6. Tal estrategia surgida por estos agentes, estos sistemas, no afecta solo a las cuestiones materiales, sino que incide también en las cuestiones relacionales. Detrás de todo conflicto relacional, familiar, de pareja, está el descontento de unos o de todos los que forman la pareja o la familia. Después de todo, merecemos más y mejor, más atención, mejor trato, una esposa, un hombre más jóvenes, más guapos, más inteligentes, más hermosos, más comprensivos. Merecemos hijos más agradecidos, más dóciles y dependientes. Merecemos padres más generosos y complacientes. Y lo mismo pasa en el terreno laboral, en las cuestiones sociales y políticas. Decía mi abuela, no tenemos llenadero. Y sobre todo sucede en el terreno espiritual. Cada vez más Dios nos sale debiendo. Tal enfoque es el regulador de nuestro servicio cristiano, porque servimos proporcionalmente a la manera en que Dios ha dado respuesta a nuestras crecientes peticiones y demandas de satisfactores para esta vida. Si nos da, le damos gracias. Si no, ¿qué tengo que agradecerle a Dios? Lo que Dios es y ha hecho, sobre todo el habernos dado su salvación, no resulta suficiente para que correspondamos con nuestra fidelidad, nuestro servicio y nuestra integración a la vida y a la tarea del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Al respecto, Pablo advierte, según traduce la TLA, que muchos, por el deseo de amontonar el dinero, olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y esta es la gran paradoja que muchos ahora enfrentan. Su más se ha convertido en su menos. A más esfuerzo y trabajo le sigue menos paz, menos satisfacción, menos sanidad mental, espiritual, emocional y aún afectiva. Trágicamente, quienes no tienen o ignoran a Dios no pueden darse cuenta del estado viciado en que se encuentran y que entonces, como niños, siguen esforzándose en tener más, tratando así de romper ese ciclo de esfuerzo y frustración que en todas las áreas o en la mayoría de las áreas de su vida están viviendo. Cada vez más cansados y desgastados, frustrados, encuentran en su esperanza
la red que los mantiene atrapados en su desesperanza. A Dios gracias, los creyentes contamos con el Espíritu Santo que habla a nuestro corazón y nos anima a buscar el rostro del Señor. Salmo 27:8. Busca mi rostro. Es el llamado que Dios nos hace para que resistamos la presión de la cultura que nos rodea y para que hagamos del Señor nuestra razón de vivir, que hagamos de Él el todo de nuestra vida y el sustento de nuestra cotidianidad. Por eso es que les animo para que veamos en las áreas de conflicto, frustración e insatisfacción que estamos enfrentando, sea a nivel personal, familiar, laboral, económico, etc., para que veamos en esto el llamado divino al arrepentimiento y a la conversión. Les invito a que seamos sensibles al testimonio que Dios da a nuestro espíritu, de que quien busca llenar su vida con lo que no es del Señor, no solo sigue vacío, sino que corre el riesgo, si es que no ya ha enfrentado esto, de perder la vida misma. Y conviene entonces detenernos a considerar la exhortación de Eugene Peterson, que nos dice: cada vez que le decimos que no a un modo de vida al que estamos acostumbrados, hay dolor. Pero cuando la forma en que vivimos es un sendero que conduce a la muerte, a la guerra, cuanto más rápido nos alejemos de él, mejor. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. El Señor sea con ustedes.